sabrán todos que hoy es clase de consultas, ¿eh? Así que hoy trabajan ustedes. No, hoy esperamos que ustedes sean quienes nos hagan trabajar a nosotros. Así que, y las consultas van a estar referidas al parcial que va a ser la semana que viene, el martes que viene. Recuerden que el parcial es teórico, práctico, porque van a tener la posibilidad de promocionar la asignatura. Entonces, estamos dispuestos a recibir las consultas de teoría o práctica que tengan, y vamos a ir evacuándoselas. Sin miedo, hasta lo que ustedes crean que es absurdo, ¿no? O muy tonto, nada es ni absurdo ni tonto, porque cuando uno tiene una duda, tiene una duda. Chicos, un segundo. Hasta que se animen a iniciar con las consultas, les voy a explicar de manera breve la modalidad del examen. En principio, vamos a tratar de conseguir un aula más, así todos rinden en el mismo horario, el horario de inicio de clase. Y si no conseguimos un aula, lo vamos a hacer en 2 turnos. Por eso yo les pido que por favor estén atentos a las redes sociales de la cátedra, básicamente al grupo de Facebook, donde en ese lugar vamos a dar aviso de si va a ser todos en un mismo horario y en 2 aulas o en 2 grupos. Y en un principio los grupos van a estar divididos por orden alfabético y según el listado del CIU, que es el lugar donde ustedes se inscribieron, ¿sí? El examen, como bien les dijo el ingeniero Balangero, va a ser teórico-práctico, va a tener una duración de aproximadamente 2 horas, donde van a tener que resolver una serie de ejercicios prácticos de todo lo que vimos, así que no hay un tema que sea más importante por encima de otro. Por lo tanto, practiquen todos los ejercicios que estuvimos dando hasta ahora. Y con respecto a la teoría, van a hacer una serie de preguntas con opción múltiple. Con esto, lo que les queremos transmitir desde la cátedra es que que cuando estudien, ¿sí? No vamos a, obviamente al hacer opción múltiple no van a entrar desarrollos de fórmulas, si bien no hay desarrollos grandes de fórmulas en la teoría, pero sí tienen que prestar atención a la parte conceptual y a las conclusiones a las que llegamos en cada una de las clases de teoría cuando íbamos presentando los temas. Porque las preguntitas, al ser de opción múltiple, donde ustedes no van a tener que desarrollar una respuesta, lo que sí van a tener que hacer es leer bien, interpretar bien la pregunta y en base a eso, en base a los conceptos que ustedes aprendieron, seleccionar la opción correcta o las opciones correctas. ¿Sí? Eso básicamente sobre el examen. Ahora los escuchamos a ustedes. ¿Sí? En la parte de Liga Plata hay un desarrollo que tenemos que hacer en el que se hace 3 fórmulas, que es B, que sería la colaborante, menos, debe ser menor o igual a la luz de la viga de Liga 4,
Sí, el resultado menor de esas tres expresiones. ¿Sí? O sea, si por ejemplo en el D8, en el que es un colorante menor a BW más 2 por 8, digamos que sale menor que inclusive que otro 2 puso ese. Adoptás siempre el menor de esas tres opciones que te da el reglamento. ¿Sí? Sí, le agrego una cosita. ¿Por qué el menor? Porque lo que estamos haciendo con el ancho colaborante es hacer colaborar a la losa en la compresión para que ayude en la cupla de la viga. Entonces, el reglamento nos dice de vuelta, bueno, de los tres valores, tomemos siempre el que nos da mayor seguridad, tomamos el menor. Les aclaro esto para que ustedes tengan, es siempre bueno conocer el concepto de por qué se elige algo, entonces después ya no nos cuesta saber que el menor es por eso. No van a tener nunca la duda de eso. Pero, muy bien. ¿Puedo preguntar una? Sí, todo. Cuando se dio la teoría de viga placa, cuando se logró las tres formas de obtener el ancho colaborante, se había dicho que le iban a anotar en el pizarrón en el momento del examen. Quería saber si se puede hacer lo mismo con la fórmula de XB, que es larguísima, que bueno, puede que nos confundamos en algún punto y bueno, eso que perdamos todo el parcial. Ese es para el ejercicio de viga placa continua. Sí. En la clase pasada, la ingeniera Guinea les dijo que ustedes a ese ejercicio lo tenían que entender, pero no iba a entrar un ejercicio de esa modalidad en el examen, porque justamente ustedes tienen que hacer un par de iteraciones para poder resolver el ejercicio. ¿Sí? Entonces, la ingeniera Guinea les recomendó que de viga placa, en la parte práctica, se enfoquen en los ejercicios 1 y 2 que desarrollaron con ella. Entonces no entraría lo que sería cuando el eje neutro es mayor a la losa. Corta el alma. ¿Sí? ¿Ese no entra, dijo profe? ese no entra. Sí, más ayuda No anotaron nada la clase Lo único que pasada. anotaron es no entra, viga placa. Pero viga placa entra, no entra ese caso. Ese caso nomás. Ese caso no entra. Somos buenos, estamos sí. Hacemos silencio. Acá consultan. Hacemos silencio, chicos. Chicos, por favor, hacemos silencio. El último tema es la verificación del corte. Cuando se calculaba en el extremo, bueno, se hacía todo el procedimiento. Y cuando calculábamos en el Apolo, aparece una fórmula IG, D sobre S por AB por FI. Esa fórmula aparece simplemente porque es el Apolo y se va a... A ver, Esta fórmula. este es el esfuerzo del estribo. Claro, bueno, y aparece, esa se usa solamente en los Apolos para ver si el estribo me cubre y tengo que levantar barras, simplemente en los Apolos No, también entramos. No. En la verificación al corte, ustedes habrán visto que cuando hicimos en el apoyo A, sector X1, directamente despejamos una relación que era la relación de AB A sub B puede ser sobre S, sección de armadura sobre separación, ¿sí? Pero porque nosotros queríamos conocer la separación a la que íbamos a colocar los estribos. Es la misma fórmula, nada más que está utilizada de dos maneras distintas. Lo voy a buscar. Sí, ahí ya ponemos el ejercicio en pantalla. Es la misma fórmula, nada más que está utilizada de dos maneras distintas. En el apoyo A, sector X1, nosotros ya tomamos la decisión de que vamos a cubrir el corte con estribos, con un diámetro de estribos, y entonces lo que realizamos es despejamos esa relación entre sección de armadura y separación de estribos y buscamos el valor de esa relación.
Después vamos al reglamento y vemos cuál es la separación que tendríamos que elegir según el reglamento, ¿sí? Eso es según cuánto es el esfuerzo de corte que nosotros tenemos que absorber en relación a lo máximo que puede absorber nuestra estructura, ¿sí? ¿Se acuerdan si era mayor o menor a 1/3 de raíz cuadrada de F' C por BW por D? Sí. Entonces, a partir de ahí veíamos que nos recomendaba el reglamento en función de separación de barras, elegíamos una separación y buscábamos la relación AB sobre S para lo que habíamos elegido de estribos, ¿sí? Y comparábamos eso con lo que calculamos, con lo que calculamos de esa relación. Cuando fuimos al apoyo B, lo primero que decidimos hacer del lado izquierdo era seguir continuando con los estribos a esa separación. Por lo tanto, lo que hicimos es ahora calcular cuál es el esfuerzo de corte que absorbe la armadura de estribos que veníamos trayendo desde el apoyo a esa separación. Y por lo tanto, lo que hicimos fue calcular esta expresión, ¿sí? Pero porque queríamos seguir con esos estribos, con esos diámetros de estribos y con esa separación que habíamos elegido en el apoyo A. Entonces vimos el esfuerzo de corte que nos absorbía el estribo, lo comparamos con el esfuerzo de corte que teníamos como solicitación en ese apoyo central. Como vimos que no nos alcanzaba con esos estribos a esa separación, ahí recién hacemos la diferencia para ver cuál es la longitud de barras que teníamos de barras dobladas que tenemos que colocar en función de lo que nos falta. Pero todo porque queríamos seguir con Fidel 6, dos ramas a 15 centímetros 1 de oro. También lo que podríamos haber elegido era cubrir todo con estribos, entonces volvíamos a calcular ahora una nueva relación para el apoyo B del lado derecho, colocando el esfuerzo que tenemos que absorber en ese apoyo, ver cuánto nos da esta relación, ver ese esfuerzo de corte si es mayor o menor a 1/3, ¿sí? De la raíz de F'C por BW por D, y ahí determinar una nueva separación, ¿sí? Y seguir cubriendo todo con estribos. Pero en realidad la expresión es la misma expresión, nada más que está utilizada de dos maneras diferentes. ¿Sí? Ahora Sí, no, lo único que quiero agregar... vamos a cerrarlo con la parte teórica, que es lo que tienen que entender. Sí, lo único que quiero agregar, ¿qué tiene la expresión? Esfuerzo, altura de viga, separación entre estribos, sección de estribo y tensión de fluencia del acero, del estribo, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene la ecuación. Esta ecuación, si ustedes van a la teoría, la habíamos obtenido de ese análisis que hicimos entre dos fisuras. Veíamos como una separación S, cuántos estribos entraban, un valor N de estribo, y determinábamos el valor. No lo quiero ahora hacer, pero si alguien tiene dudas con respecto, la vemos. La cuestión es que en función de los datos que tenemos y de las incógnitas que estamos buscando, es de qué manera vamos a usar esta ecuación. ¿No es cierto? Si, por ejemplo, tengo de dato el esfuerzo que va a dar sobre el estribo, lo que puedo obtener es la sección por digamos, los centímetros cuadrados por metro, o los centímetros cuadrados por centímetro, depende de la separación del estribo, que vamos a necesitar para cubrir este esfuerzo del estribo. ¿Entienden? Es por eso que por ahí ocupamos de una forma u otra forma la ecuación. La ocupamos en función de cuál es la incógnita que tenemos. Si quisiéramos achicar la
la separación entre estribos, podemos achicar la separación entre estribos y podemos determinar a ver cuánto nos cubre ahora con una menor separación. Se va a agrandar el esfuerzo, es decir, si acá teníamos un esfuerzo con un estribo cada 20 centímetros y absorbíamos este esfuerzo 1, si a los estribos los ponemos una separación de 15 centímetros, más chica, más cerrada, vamos a absorber un esfuerzo más grande. ¿Entiendes? Pero lo que les quiero decir es que la ecuación la van a usar en función de la necesidad del dato que están buscando. Profe, ¿y ahí cómo se resolvería, por ejemplo, en el caso de la sección de X3? Porque en la sección de X4 nos da, o sea, podemos seguir manteniendo esa misma armadura, porque nos da el resultado, pero en X3 no, o sea, ¿cómo sería el proceso de cambiar el objetivo para que cubra toda la armadura? Yo voy a dibujar, no sé si... Sí, yo también estaba por dibujar. Bueno. Tenemos la liga X3, X1, X2, y me voy para adelante. ¿Falta el X4? Sí. Bueno, vamos a hacer el otro lado. Yo no me acuerdo, no sé cómo resuelto el práctico. Sí, por eso. Yo te dibujo y vos. Sí. Dale, dale. ¿Qué hago con...? Para poder montar los estudios. Bueno, tenemos entonces X1, X2. Bien, el ejercicio que resolvimos en la clase pasada nos había dado como resultado, en todo el sector X1, estribos del 6, 2 ramas separados 15 centímetros. X1. En el sector X2 fue que decidimos seguir manteniendo los estribos, ¿sí? Pi del 6 separados 15 centímetros, y ahí fue que nos dimos cuenta que esa sección de estribo con esta separación no era suficiente para absorber el esfuerzo de corte. Por lo tanto, tuvimos que levantar una barra y calculamos la longitud, ¿sí? A partir de donde levantábamos la barra doblada. Esto es más o menos así. ¿Y en el primero absorbía todo? En el primero se absorbía con hormigón y armadura. Perdón, yo dibujé mal no tiene proporción ni gráfico, ¿no? Este gráfico debiera ser entonces un poco más chico. Bueno, sigo dibujando mal. Falta La falta pizarra. La cuestión es que en este, si este es el esfuerzo actuante de su asterisco. el asterisco, con el estribo del 6 cada 15 tenemos un B sub S, el estribo, que absorbe todo el esfuerzo de corte. Pero les diría que por una cuestión constructiva, uno decide, bueno, en un tramo no es conveniente cambiar de separación. Se puede cambiar, no hay problema. Pero lo más práctico sería mantener la misma separación entre estribos. Entonces se mantuvo la separación entre estribos y este valor de la resistencia de este estribo es la misma que va a tener acá abajo. Este B si hubiese el estribo. La cuestión es que acá tengo un pico que si yo lo pudiese dibujar acá,
por el hormigón de sub C, lo absorbido por el estribo. Este sería el B izquierdo asterisco, o sea, tengo ya reducido el valor de corte. Este es el esfuerzo del estribo. Y nos está quedando un remanente por absorber, que es este triángulo, que lo absorbió el estribo, la separación de 15 centímetros. Probablemente si hacíamos una separación de 10 centímetros, o poníamos un estribo del 8 en vez del 6, poníamos otro diámetro, o aumentábamos el diámetro o disminuíamos la separación, probablemente crecía este valor de B sub S y llegaba a cubrir todo igual que en el X1. ¿Se entiende que es jugar un poco con Claro. sección de estribo, con separación de A modo de didáctica, y entonces también veíamos el caso de la barra doblada, nosotros decidimos continuar con esa separación y esa sección de estribo. Lo que las compañeras plantea es que de tarea para el aula y para la casa ellos tenían que resolver en X3 y en X4. En clase nosotros le dijimos que les recomendábamos que comiencen con el sector X4 porque el esfuerzo nominal asterisco era menor que este esfuerzo. Entonces comenzaron desarrollando y tuvieron un caso idéntico al sector X1, donde pudieron cubrir el esfuerzo nominal con el aporte del hormigón y con el aporte de estribos, y también colocaste Fidel 6, 2 ramas cada 15. Cada 16. Bien. El tema es cuando vienen a X3, que no pueden seguir manteniendo esa separación o ese diámetro de barra. Entonces pasa nuevamente lo que me explicó el ingeniero. Ahí es donde ustedes, por una razón constructiva, operativa, tienen que evaluar. Siguen con esas barras a 16 centímetros y se fijan cuánto necesitan levantar de barras dobladas, o bien en el sector X3 ahora o aumentan el diámetro de estribo o disminuyen la separación de estribos y cubren este sector con el aporte del hormigón y con el aporte de la armadura solamente por estribos. O bien toman la misma decisión que en el primer tramo, siguen con la misma sección y separación de estribos y ahora sí se fijan cuánto tienen que levantar de barras dobladas, ¿sí? Pero más que nada es una decisión que ustedes lo tendrían que tomar según el contexto donde ustedes estén desarrollando el cálculo, ¿sí? Ya dijimos con la ingeniera Linnea que las barras, levantarlas no es levantarlas solamente porque sí, sino que hay como una cuestión geométrica que hay que cumplir, donde tenemos que determinar el baricentro de ese triángulo y a partir de ahí hacer el doblado de la barra. Tiene que coincidir eso con el baricentro del triángulo. Tenemos que ver la capacidad de los obreros para poder materializar eso que nosotros estamos planteando, ¿sí? Y por ahí quizás es más seguro reducir la separación de estribos, aumentar un poquito el diámetro solamente en ese tramo. Son distintas alternativas que las tienen que analizar, ¿sí? Pero a los fines de la cátedra, lo que nosotros queríamos que ustedes vean era que el ejercicio tiene distintas maneras de resolverse, ¿sí? Lo pueden realizar de la forma que ustedes lo deseen según la situación en la que estén, ¿sí? Creo que en caso de empezar al revés por X3, que es mayor a X4, que no estaríamos cubiertos, digamos, con barras y estribos, podríamos decidir dejarlo así y que mantenga en toda la vida Sí, son cuestiones que las tienen que analizar, porque también le dijimos con la ingeniera Linnea que ustedes se fijen
cuáles son las proporciones de esas distancias X3 y X4. Quizás X3, por la longitud del tramo, los valores de los esfuerzos, geométricamente le da como una de las longitudes más chiquitas de todos los tramos que tienen que cubrir y que ustedes, no sé, levanten barras o reduzcan separación de estribos o aumenten diámetros de estribos en X3, no les influya, digamos, económicamente en su obra, pero no sea algo tan significativo, ¿sí? Todo es relativo a lo que ustedes están, al caso en el que ustedes estén trabajando. Claro, pero a niveles prácticos. A niveles prácticos, todo es práctico según cómo lo puedan materializar en la obra, ¿sí? Yo les cuento la experiencia de cálculo, de hecho de toda la vida. Uno, si voy a calcular una vivienda, y no tendría ningún problema de cubrir todo con estribos, con el estribo, la menor separación, el mayor diámetro, aunque desperdicie en un X1, en X4, porque en una vivienda posiblemente esta viga sea o única o se repita dos veces más. Ahora, si se va a calcular un edificio donde esta viga se repite 50 veces, ahí sí ya no tiene sentido tomar esa decisión. Ahí conviene incluso que los tramos tengan distinta separación, que ustedes van a ver en obras tramos de distinta separación, porque uno explicando al capataz cómo resolver una viga que se va a repetir 50 veces, el cambio que tiene, ya lo hacen de una manera segura, ¿no es cierto? El problema es hacer en una vivienda donde tenemos 4 vigas todas distintas y cambiar en cada viga una distinta separación y distintos diámetros. ¿Comprenden? Por eso que decía el ingeniero, depende del contexto, depende de qué es lo que se está analizando. Acá nosotros queremos usar la barra doblada por una cuestión pedagógica. Queremos que ustedes entiendan el mecanismo para resolver con barra doblada, porque tienen que conocer el mecanismo. Pero no necesariamente se usa esto. No siempre se resuelve así. No, para nada. Yo no uso barra doblada hace rato. Lo lamento, pero tenemos que verlo acá. Sí, tómenlo como un ejemplo pedagógico, como les dijo el ingeniero, pero por favor, no pierdan de vista estos diagramas y qué representa cada uno, ¿sí? Esa acción externa que nosotros calculamos, cómo la viga internamente está resistiendo una parte por el hormigón, otra parte por la armadura, y esa armadura que era ese 5/6 de la raíz cuadrada de F'(c) por BW por D, que no es solamente un 5/6, sino que eso era la suma del aporte de hormigón y del aporte de armadura, ¿sí? Eso es lo que nosotros necesitamos que ustedes se lleven del curso. Después, cuando les toque afrontar alguna situación de esta, ustedes sabrán, digamos, qué es lo más acorde a lo que tengan que resolver, ¿sí? Hay una chica que quería preguntar por ahí. En el parcial nosotros le vamos a decir cómo queremos que resuelvan. Si queremos que lo hagan con estribos y barras dobladas, y en ese caso quizás ya les decimos cuál es el diámetro de estribo y la separación de estribos, para que ustedes, si saben calcular bien, sepan cuánto absorben por estribo y cuánto absorben por barra doblada, ¿sí? Pero si no le decimos nada, ustedes son libres de elegir cómo quieren resolver, absorber ese esfuerzo ahí, ¿sí? Pero no se preocupen que ustedes saben la cantidad de alumnos que son, ¿sí? Que todo eso lo tenemos que corregir entre 3 personas, así que vamos a ser bien específicos en lo que les querramos evaluar, ¿sí? Para que por lo menos todos desarrollen la consigna de manera similar, ¿sí?
como les dijimos con la ingeniera Guinea, generalmente estas se colocan por una razón constructiva de poder darle forma a los estribos, y como les dijimos, generalmente son del Fidel 6, ¿sí? Siempre eran dos, ¿sí? ¿Sí? No entra ese caso donde el eje neutro corta al alma, ¿sí? Pero como resolución práctica, la teoría la tienen que saber, ¿sí? No. Vayan a lo concreto de viga placa, ¿sí? Entiendan cuál es el concepto de la viga placa, ¿sí? Y analícenlo en los casos 1 y 2 que vimos de ejercicio en la clase práctica, ¿sí? Para la parte práctica. Para la parte teórica, sí, es la teoría de viga placa, ¿sí? Ahí donde levanta las barras, ejercicio de verificación del corte, levanta una barra de 16 que dice que corresponde a la armadura longitudinal. Eso se adoptó como... Eso era, no sé si ustedes recuerdan, que nosotros le dijimos la clase anterior a la clase de corte que le íbamos a subir el ejercicio de corte y que íbamos a arrancar directamente con la verificación al corte y que ustedes tenían que hacer el dimensionamiento a flexión, ¿sí? De un dimensionamiento a flexión previa es que sale esa barra, ¿sí? No, lo que le decía la ingeniera recién, nuestro valor de B sub A asterisco, B sub B izquierdo asterisco, o B sub C asterisco, cualquiera de los valores máximos de solicitantes, no pueden ser nunca superiores a 5 sextos de F' C por B por D. Y esa era una limitante que nos daba el reglamento, porque nos decían, si ustedes se pasan, si ponen, ¿cuándo podríamos tener un valor superior? Y cuando queremos poner, ¿se acuerdan? Acá yo tengo una cantidad de esfuerzo que me absorbe el hormigón. Y después yo puedo absorber con los estribos, puedo absorber un B sub E de este tamaño o un B sub E de este tamaño. ¿No es cierto? Agrandando el diámetro de estribo o achicando la separación entre estribos. Pero también podría absorber un B sub E de este tamaño, digamos, si quisiera. Pongo mucho estribo de mucho diámetro y bien cerrado. Si es que este esfuerzo fuera altísimo. Lo que el reglamento nos dice, no, este esfuerzo tan grande que supere este valor, no lo pueden resolver porque acá la biela de compresión se va a romper. La biela el esfuerzo de compresión en el hormigón, en esa biela comprimida, va a ser tan grande que el estribo no se va a cortar, pero sí se va a romper en la biela comprimida. Claro. La limitante, vuelvo a explicar desde acá del principio. Y voy a hacer así. Vamos a suponer, ¿no?, que el B sub B derecho asterisco tenga este valor. ¿No es cierto? Y todos los demás tengan este valor. Y que si hacemos la ecuación de 5 sextos de la raíz de esto' C por el ancho de la viga, por la altura de la viga, nos da un valor que puede ser, voy a dibujar un valor un poquito más grande, ¿sí? Puede ser este. Un valor que es superior a la solicitado en el apoyo A.
estaríamos en una buena condición. Este valor, en el apoyo B derecha asterisco, este valor de 5/6 está siendo inferior a lo solicitado. Entonces el reglamento nos dice no. Nosotros podríamos pensar que el hormigón nos absorbe un valor de B sub C, que siempre es el mismo, pero nosotros podríamos utilizar estribos y colocar, en vez de estribos del 6 cada 15, yo podría colocar estribos del 10 cada 15 o del 12 cada 15 y hacer que este valor del estribo llegue hasta acá y cubra lo solicitado. Pero ahí el reglamento me dice, no, estamos haciendo macana porque no tenemos que permitir que nuestro esfuerzo sea superior a este. ¿Cómo impedimos? Habría que redimensionar la viga, habría que aumentar el alto de la viga. Si yo aumento el alto de la viga, aumento este valor y ahí me permite tomar este otro valor que solicitó el corte. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Por qué no nos deja con una altura de viga, con una altura de viga menor, digamos, la original que absorbía hasta acá? ¿Por qué no nos deja resolver el problema colocando más estribos? Si yo estribo puedo comprar y poner. Porque el corte estaba absorbido por una biela de compresión y un tensor en tracción. Había una biela que comprimía acá, que hacía todo este recorrido. Esto después hace acá, da una vuelta, ¿sí? Y hay una tracción acá. Una tracción. Esta tracción que van apareciendo acá, la podemos absorber con el estribo. Pero esta compresión no tenemos para agregar más hormigón a la viga, salvo que la redimensionemos, que hagamos lo que dijimos, vamos a hacer otra viga. Por eso que nos limitan a este valor. Si nosotros ponemos mucho estribo con este valor o con esta altura de viga, tenemos riesgo de que rompa por compresión acá el hormigón. Quedamos con poco hormigón. El mismo problema que teníamos en flexión, ¿se acuerdan cuando nosotros poníamos simple armadura y poníamos mucha armadura? Ya teníamos tan poca deformación del acero que nos decía, bueno, tengan cuidado que cuando la deformación está en el 4 por 1000, tienen riesgo de que la deformación es menor del 5 por 1000, tienen riesgo de que el hormigón comprimido rompa, y nos dicen, bueno, pongan acero arriba en la zona comprimida, colaboren con el acero en la compresión del hormigón. Es el mismo caso, nada más que en corte el hormigón está trabajando así, en compresión acá, y en flexión el hormigón está trabajando así, en compresión acá. ¿Sí? Porque las isostáticas de una viga, vamos a dibujar una simplemente apoyada, que es la más común, es así. Estas son las tracciones. Y estas son las compresiones. Y acá tengo compresión. Y acá tengo tracción. ¿Cierto? Entonces, ¿en qué fibra verifico la flexión? Y donde tengo mayor flexión, donde la cupla se me produce, que es acá, en la zona de momentos máximos. Acá se me produce esta famosa zona de compresión parabólica y el esfuerzo de tracción.
Y donde tengo corte, que es lo que estamos ocupándonos ahora, se ocurre acá. Donde tenemos un sector comprimido, que es el que estamos resguardando con esta limitante, y tenemos una tracción que la absorbemos con el estribo. ¿Se acuerdan que habíamos visto en teoría, si ustedes repasan teoría, nos decían, bueno, si ponen barra doblada es mucho más efectiva que el estribo vertical, porque la barra doblada te toma el esfuerzo directamente de la presión, la captan 100%. Pero podemos, como las fuerzas se descomponen en dos direcciones, podemos pensar en absorber este esfuerzo de tracción que está inclinado con estribos verticales, porque es más práctico. Y esa limitante, repito, es para que no rompa en compresión. Entonces la viga tiene dos secciones donde trabajamos. La sección de momento máximo, flexión, la sección de corte máximo, corte. Así de clarito y complicado, pero no es tan complicado. Claro. Acá lo que me aclara que está bueno que le recuerde, este apoyo, y alguien me dijo, profe, y ahora háganme la pregunta, por favor. Este apoyo es un apoyo ideal, no existe, es un verso, pero lo necesitamos para entender. Pero esto en la realidad es así el apoyo, es una columna. ¿No es cierto? Entonces, esta isostática que entra acá y que me da el esfuerzo máximo B sub A, nunca va a generar fisura. La fisura va a producir, como yo les decía, en esta otra isostática, acá, en este sector. Separado, esta distancia, bueno, está muy fuera de escala mi gráfico, ¿no? Pero está separado ese valor de C sobre 2 más D. Esa es la distancia R. R. La primer fisura se va a producir acá, a esta distancia. Porque este cono está completamente comprimido. Está recibiendo un esfuerzo de compresión acá. No puede nunca fisurarse, nunca puede cortarse. A partir de acá comenzamos a tener un esfuerzo que puede llegar a generar un corte. ¿Alguien quería hacer una pregunta? No, yo no sé qué conocer la distancia R esa. Ah, bueno, pero me pareció que alguien dijo, ¿verdad? Bueno, hablamos mucho. Sí, a ver, ¿Qué otra pregunta? Profe, sí. ¿van a hacer el visado de los gráficos? Sí. Porque tengo una consulta sobre eso. A ver. En el tema de análisis de carga, cuando hacemos análisis de azotea, digamos, hacemos el análisis de carga en azotea, y después hacemos el análisis de carga en interpiso. ¿En qué momento se sumaría la carga que está transmitiendo la azotea, digamos, en la parte de reacción sería, o de viga, en qué momento, digamos, la sumamos?
entiende una estructura muy básica. O sea, tenemos carga de losa de azotea y carga de losa de entrepiso. Es lo que vos preguntás. Vamos a suponer que esta losa está repartiendo la carga en estas dos direcciones. ¿Va? Estoy haciendo un ejemplo. O sea, mitad de la carga la manda para esta viga y mitad de la carga la manda para esta viga. Entonces, la carga de la losa de la azotea la recibe esta viga. Solamente ella. La carga de la losa del entrepiso la recibe solamente ella, el entrepiso. No es que la azotea va a influir en la losa de mi entrepiso. Son completamente independientes. El único elemento que se encarga de recibir las cargas de todos es la columna. Por eso, profe, preguntaba si cuando hacemos reacciones, digamos, de columna, cuando sacamos las reacciones de columna, sumamos la reacción de arriba y la de abajo, digamos. Claro, si vos querés, si uno quiere determinar el valor de la solicitación de esta columna de planta alta, vamos a decir, en realidad se hace un corte acá, un poquito arriba de la losa de entrepiso. Entonces, ¿qué estaría cargando sobre esta columna de planta alta? La reacción de esta viga. Pero bueno, si esta viga tuviese alguna reacción también, ¿no es cierto? El peso propio de la columna, y ahí tendría la carga de esa columna. Y si hacemos la de abajo, tendríamos la reacción de esta viga sobre la de abajo, la reacción de esta viga sobre la de abajo, el peso propio de la columna, más la carga de la de arriba. Pero en realidad, un entrepiso de una vivienda de un piso, o la losa de azotea de una vivienda de un piso, tiene las mismas características que un entrepiso de un edificio de 90 pisos. Los entrepisos son independientes. Donde se produce el problema es en las columnas y bueno, por acción de efectos de viento y sismo que son. ¿En qué momento las cargas de la columna de arriba? Porque, por ejemplo, yo llegué hasta la parte, dice todo, cuando las cargas de la columna de abajo y no sabía en qué. Y bueno, vos cuánto calculás, no sé si yo por ahí, si por ahí usando otra metodología. Si vamos a calcular esta columna de planta alta, va a recibir la carga de esta viga, como le dije, la carga de esta viga y su peso propio. Ahora, esta columna de planta baja va a recibir la carga de la columna de planta alta, más la carga de esta viga, más la carga de esta viga, más su peso propio. Andaba haciendo, mirá. Tenían una tablita incluso también. Claro, sí, yo me llegué a la tablita y no sabía en qué momento de la tablita sumarle la resistencia requerida La reacción debe ser muy la reacción y la claro. reacción. Pero ustedes lo que van calculando una vez que determinan las cargas son las solicitaciones, ¿sí? Las reacciones. Claro. A esta columna la vamos a calcular en este punto. ¿No es cierto? Entonces, tenemos el peso propio de la columna y todo lo que incide en esa columna. No sé cómo esta losa reparte en las vigas, ¿no es cierto? Pero todo las vigas que apoyan sobre la columna la recibe. Ahora, esta columna ya está influyendo directamente en la de planta baja. Más el peso propio de la de planta baja, más todo lo que caiga de acá. Es decir, las cargas son así crecientes, digamos, ¿no? En columna a columna van creciendo los valores si analizamos solamente las compresiones. Yo tengo una duda en cuanto al esquema. ¿Tenemos que sí o sí agregar la carga a un muro o pueden no ver? El muro, y sí, no sé cómo está ¿Y planteado. eso, Sí, o sea, no sé si era opcional o si sí o sí teníamos que considerar la carga a un muro? cuando Sí, o sea, tienen que dejarlo plasmado, no me acuerdo que lo entreguen, si lo adoptan o no lo adoptan. O sea, es opción no adoptar, porque yo lo adopté y después la perdí. si no lo adoptaste, aunque sea hace
mención de que vos el muro sabés de que existe y que hay que adoptarlo, digamos, si ya hiciste todo el cálculo. ¿Y cómo lo distribuir? Claro, cómo lo distribuís. Cuando yo pregunté, yo le había preguntado lo mismo a la profe, La ingeniera Inés. y ella había dicho de que consideremos esa carga que ella puso en Facebook, que creo que era 0,93 para el piso, que sumemos directamente. Ah, bueno, por eso, está bien. Ahí ha habido un acuerdo, digamos, que no desconocemos, pero adopten lo que arreglaron con la ingeniera, ¿cierto? Sí, sí, pero igual, seguramente en esa carga que ella le dijo, está incluida la carga del muro. Todo lo que esté sobre la estructura hay que considerarlo, todo. Y lo que es el azotea, aislaciones y demás hay que considerarlo, ¿no? ¿Y eso era opcional de cada uno de ustedes? ¿Cómo armaban su No sé cómo le paquete? dio el paquete estructural. Teníamos que diseñar, Claro. cada alumno diseña su paquete. ¿Está bien? Sí, Claro. lo mismo que cómo distribuían las cargas de las losas, hacia qué vigas las apoyaban. Claro, pero o sea, yo por ejemplo en la terraza yo no puse aislación. ¿No importa? No, no, falta aislación. No, Ah, ok. Nosotros no estamos enseñando tecnología, estamos enseñando hormigón. Ahora, si en tu gráfico vos escribiste aislación y tendrías que considerarlo porque si no lo consideraste no te vamos a cuestionar de que no esté la losa. Lo que queremos es que se sostenga lo que ustedes piensan. El trago no hay problema. Si entra agua ya es problema de la gente de tecnología. Chicos, alguien que tenga... Sí. ¿No encontraste el precio unitario de...? Bueno, pero ahí va a ser carpeta. Tiene que estar material de gancho, si no, una carpeta de cemento que tenga material de inocuo, o si no, membrana, tiene que haber membrana minimizada, ¿no? Por las dudas que explicaste en el ejercicio de Yo también busqué no. ¿No está? Profe, una información técnica del fabricante, dice o no? Sí, muchas veces nosotros, uno lo que hace siempre es referirse al elemento que va a colocar, al material que va a colocar y pide al fabricante el peso por metro cuadrado de material. Están ahí agrupados. ¿Está acomodando? Pero yo vuelvo a insistir, lo importante es que ustedes sepan que si pensaron en colocar un tipo de paquete estructural, que ustedes sepan y calculen el peso de ese paquete estructural. No me preocupa si no consideraron la aislación o no sé, o cualquier otro elemento, ¿no? Sí, porque incluso seguramente la sociedad de ustedes es de un hormigón. Y si ahora ustedes tienen un cliente que dice, no, yo quiero que sea todo un techo de chapa o de... Claro. Es didáctico, ¿sí? El objetivo del ejercicio es que ustedes sepan hacer los cálculos y saber las unidades en las que tienen que llegar para cada uno de los elementos estructurales. Que como están viendo, los estamos dimensionando uno a uno. Nada más que el dimensionamiento los hacemos de manera aislada. Lo que nosotros queríamos como objetivo con este ejercicio, porque nosotros damos viga, después vamos a dar columna, van a dar losa, pero todo lo damos de manera aislada. Lo que queremos que ustedes entiendan con este ejercicio es que en realidad todos tienen que ver con todo, ¿sí? Que las cargas que por ahí nosotros las ponemos como datos vienen ya de un análisis, de una transmisión de carga, ¿sí? Cuando vemos columna vamos a tener un dato, una carga N. Bueno, esa carga N puede ser una
una reacción de una viga, que a su vez esa reacción de la viga está formada por X cargas o que vengan de una losa o que vengan de otro tipo de elemento estructural. Y lo mismo va a pasar con las bases, ¿sí? Cuando vemos bases. Pero en realidad todos los elementos estructurales están aislados, no aislados, sino que están compensados unos a otros, ¿sí? Nosotros damos la secuencia de cálculo, por así decirlo, pero todo surge de un análisis de carga de un plano de diseño estructural, ¿sí? Que es muy sencillo lo que ustedes ven, ¿sí? Y nuevamente, como le dijimos con la ingeniera Guinea, lo que ustedes plantean es una primera alternativa. Quizás después cuando con las losas repartiendo sus cargas para ambos, no sé, la mayoría capaz que para no hacer vigas continuas, cargó las losas solamente a estas para que les queden todas después vigas de un tramo. Pero ¿qué pasa? Quizás cuando hagan el dimensionamiento de esas vigas con esas cargas, a ustedes les den unas alturas de viga que el propietario le diga no quiero tener esa altura de viga, quiero que sea con otras dimensiones, entonces ahí tienen que volver a rever. No es algo que lo arrancan y lo terminan, sino que en el camino van surgiendo variables y todo se vuelve a calcular, se vuelve a diseñar hasta que queda el diseño definitivo con el cálculo definitivo. Hasta incluso en obras, quizás ustedes dan unas dimensiones y después se las cambian y bueno, hay que volver a verificar, volver a... Sí. Profe, ¿qué pasaría si, por ejemplo, si me brinda el dato D y L, me equivoco al hacer el cálculo de carga requerida y el resto del parcial, todo el paso dado correcto, digamos? En ese caso se considera como desaprobado. Si No. hago bien el procedimiento, digamos. Bueno, nosotros, dadas las características de este parcial, vamos a evaluar resultados. Vamos a evaluar resultados. Porque no van a resolver el ejercicio completo como lo hacían años anteriores. Van a resolver un pedazo de un ejercicio. Porque le decimos, bueno, resuelvan el corte en X1 nada más. Y no hay mucho. Lo que nosotros estamos evaluando con este tipo de examen es, primero que ustedes se ubiquen en el problema dentro de todo el ejercicio, a ver qué es lo que tienen que hacer. Y la evaluación va a ser el resultado de ese valor. No tenemos mucho más para evaluar. Así que va a ser una bala certera. A raíz de la pregunta del compañero, por ahí no se abrumen, ahora vayan a sus casas y recuerden, combinaciones de carga el reglamento les da, no me acuerdo bien si entre 6, 7 combinaciones de carga posibles. Nosotros en todos los ejercicios, si bien vimos 2, siempre utilizamos una combinación de carga donde actúa la carga permanente y la sobrecarga, ¿sí? Entonces esa ya es una expresión que se tiene que acordar, cuánto tiene que mayorar cada una de esas cargas. ¿Le puedo agregar una cosita más? Si el parcial se te da 3 opciones y una es la correcta, ¿qué pasa si yo me varío en 0, y pico por si no...? Las opciones unas a otras van a ser muy dispares. Así que si a vos te da 45,3 y en el parcial dice 45,2 o 45, seguro que es esa, porque la otra opción que va a tener en el parcial va a ser 60. Y, ¿sí? Está contemplado todos los redondeos que ustedes por ahí puedan llegar a hacer con las calculadoras. Pero bueno, repasando, de combinaciones de cargas hay una fórmula que se tiene que acordar. De dimensionamiento a flexión, ¿sí? También tienen una expresión que se tiene que acordar, ¿sí? Que al igual que la expresión que vimos de corte, o la pueden utilizar de una manera o la pueden utilizar de otra manera, ¿sí? ¿Se acuerdan? Si tenían de dato D, determinaban una cuestión, si necesitaban entrar a la tabla, calculaban el KD, ¿sí?
y obtenían otra cuestión. Además, esa expresión está en la tabla 3, que ustedes la pueden traer. Entonces, digamos que directamente de flexión no hay como fórmula para memorizar, que en realidad no habría que memorizar nada, a todo lo tienen que interpretar. De corte tienen que acordarse cómo determinar los esfuerzos asteriscos, ¿sí? Tienen que saber hacer relaciones de triángulo, era simplemente eso. Los X eran sumatorias de momento, de momento, ¿sí? Y después, simplemente lo que se tienen que acordar era la expresión para el BC, el esfuerzo interno que aporta el hormigón para absorber el esfuerzo externo de corte, y la expresión del B sub S, ¿sí? Que lo único que varía es el coeficiente, porque lo demás es lo mismo en los dos. En los dos se repite la raíz cuadrada de F'C por BW por D, ¿sí? Uno es 1/3, el otro es... ¿sí? Así que no hay... ahí está todo el parcial. Ahí está todo el examen, ¿sí? Si ustedes saben reconocer cuál es uno, cuál es el otro, ahí está todo el examen. Lo que pasa es que está todo el parcial en esas 3 ecuaciones, pero hay que saber trabajarla, ¿no es cierto? Porque sabemos cuánto resiste el hormigón, sabemos cuánto resiste el acero, un corte, por ejemplo. Bueno, pero hay que saber, a ver de qué manera determinamos el valor asterisco, cuánto nos queda después de que restamos el hormigón, cuánto nos queda para resistir con el acero. Esos son conceptos que resolviendo 2 veces un ejercicio, haciendo 2 veces un ejercicio, lo van a aprender y se van a aburrir. Porque el cálculo es aburrido. Sí, no es una cosa muy divertida. Y una vez que uno lo entiende, es monótono. Es monótono, ¿sí? Lo único que puede cambiar es que o no le verifique algo, y entonces tengan que cambiar las dimensiones y ahí otra vez se repite el cálculo, o en que lo que ustedes calcularon y el diseño que hicieron, bueno, no es algo que le convence a su cliente, entonces tienen que cambiar, pero cambian el diseño, pero el cálculo otra vez sigue siendo el mismo, ¿sí? El 5/6 de BW, vos decís que tenga un valor que supere el 5/6 de la raíz de F'. Para el dimensionamiento de vigas, si por ejemplo la separación, los hierros y demás no entran. No. Malas condiciones, sí. Sí, colocan lo que se debería realizar y listo. En realidad es que sí deben saber que hay que colocar en doble capa. Bueno, no sé, ustedes ponen malas condiciones porque no entra la armadura en el ancho, se debe colocar en doble capa y sigue para adelante. Eso está bien, ya con eso es suficiente. Y bueno, ya creo que ya dijimos todo el examen, No. ya no contestamos más nada referente a... No, pero tiene que andar bien. A ver si... Hacemos silencio, chicos. No te entendí la consulta, a ver, hacerme la vuelta, disculpame, no entendí al principio, bueno, te escuché. Cuando hacemos la carga que viene de la azotea, Sí. sacamos el cálculo, hacemos el cuadro y nos da el valor de cuánto pesa, en qué momento lo sumo, cuando hago lo último, digamos, cuando hago... ¿Vos decís cuándo haces la combinación de carga? ¿Cuándo se suma
sección de la columna, dice. Pero todavía no lo vimos, porque hay que calcular. A ver si entiendo tu consulta y si no, me la volveré a hacer. En principio, siempre el análisis de carga lo hacemos cargas permanentes y sobrecargas por separado para poder hacer la combinación. En losa, ahí vamos a la viga, hacemos la combinación en viga, después vamos a columna, hacemos columna así. Siempre tenemos que ir separados. Creo que eso es una de las cosas más complejas de este nuevo reglamento. Ahora, si queremos dimensionar la columna de planta alta, esta columna de planta alta, la vamos a dimensionar con el esfuerzo que llegue a esta sección de la columna, no a esta. A esta. ¿Por qué? Porque esta tiene incluido todo el peso propio de la columna. Entonces, hacemos la carga de la viga muerta, la carga de la viga esta muerta, es decir, voy a tener una carga D y una carga L. Acá hago la combinación de carga para poder determinar o dimensionar esta columna. Después cuando voy a hacerla de esta otra, voy a hacerla acá también. Nada más que acaba de dividir la carga D de la columna planta alta, la carga L de la columna planta alta. Y voy a tener una carga D de la columna planta baja y una carga L de la columna planta baja. Sumaré las cargas D y L y haré la combinación ahí. No sé si respondí. Pero el análisis de viga no te influye en la carga de la columna. Él está preguntando por eso, porque nosotros estamos analizando cargas en las losas y en las vigas. ¿No llegaron a la columna? Claro, todavía a la columna no llegamos. Ah, todavía, bueno, pero está adelantando el problema. Tienen un cuadrito donde dice carga sobre columna y según cómo ellos tomaron, si eran vigas de un tramo o vigas continuas, le damos las expresiones para calcular las reacciones. Está bien, sí, a ver si... Sí. Le cancelamos todo eso y después porque yo no sé esa carga que va sí. desde acá, pues la tengo que subir para hacer el cálculo. A eso voy yo. Cuando vos determinás esta columna, va a tener en este punto una carga D y una carga L. En este punto. Hiciste la combinación y dimensionaste. Esta carga D y esta carga L, sin combinar, la vas a transmitir a la columna de abajo. Sin combinar. Libre. Porque vos acá vas a tener una carga D y una carga L de la columna 2 de abajo. Sumar las dos cargas D va a tener la suma de esta carga D sin combinar y la suma de esta carga L sin combinar te va a dar la carga acá. ¿Entendés? Y ahí, recién ahí haces la combinación. Claro, pero primero, presta atención a lo que te dice el ingeniero. Cuando vas a hacer la de abajo, sumas la carga D y la carga L de la de arriba, pero sin hacer la combinación de cargas. Sacás el total de cargas D, el total de cargas L, y ahí recién con esos dos totales haces la combinación que sería la que necesitas para la columna de planta baja. ¿Sí? Recién ahí voy a esto. Exacto. ¿Por qué estipula el reglamento que calcule por separado las cargas permanentes y las sobrecargas? ¿Por qué hace por separado? ¿Por qué el reglamento hace eso? ¿Hay un porqué o...? ¿Cómo decís? Claro, sí. Porque el reglamento Chicos, estipula... hacemos silencio y respondo para todos. Porque el reglamento estipula calcular por un lado las cargas muertas y por otro lado las cargas vivas y después hacer combinación pero por separado. ¿Por qué estipula eso el reglamento nuevo que dijo usted? Claro.
En principio, ¿por qué estipula separar las cargas muertas de las cargas vivas? Porque la posibilidad de encontrar una certeza en las cargas muertas es distinta a la posibilidad de encontrar una certeza en las cargas vivas. Las cargas vivas son mucho más inciertas, son probabilísticas. En cambio, las cargas muertas son determinísticas, las podemos determinar con un 100% de certeza. Entonces, ante esa diferencia de la posibilidad de determinar una carga u otra, es que el reglamento las divide y las afecta de un coeficiente de mayoración de carga. Ese coeficiente de mayoración de carga era un 20%, o sea, muy poco para las cargas muertas, porque un 20% porque tenemos en cuenta de que probablemente nosotros pudimos calcular una losa de 12 centímetros y cuando la cargamos terminó teniendo 13 o 14 centímetros. Y si terminó con 13 o 14 centímetros, actúa 13, no 12. Entonces, esa imprevisión también, ¿no es cierto? Una cantidad de imprevisiones que pueden haber, pero esa es la más frecuente, que está incluida en este 20%. Y a la carga viva la afecta un 60% de mayoración de carga porque no sabemos qué puede pasar en nuestro departamento, en nuestra casa. No sabemos. Hay, no sé, lo más peligroso, por ejemplo, hay balcones que dan a sectores donde pueden pasar una comparsa y probablemente esas 2 horas del transcurso del espectáculo, ese balcón está colmado de gente que están mirando. O cuando ganó la selección argentina, que fue un caos total y pasaba el colectivo con la selección, seguramente muchos balcones se colmaron de gente para tratar de ver la selección. ¿Cuándo ese balcón va a tener 12, 13 personas? Nunca. Uno puede decir, no, va a haber 6 personas. Pero no, puede existir en algún momento una situación que haga que la cosa se desmadre. Y por eso nos dice, bueno, démosle un 60%. Entonces, ¿y por qué tengo que afectarla? No sé quién, aquí el chico me preguntaba, ¿por qué tengo que hacer la muerte viva pura? Y cuando la voy a calcular, la afecto. Acá la muerte y la viva pura, y cuando vas a calcular, la afecto. Porque esta mayoración de cargas es nada más que para el cálculo. Es nada más para calcular lo que llamamos la demanda. Esto es lo que me está demandando al elemento. Por eso que mayoramos en el momento en que, o en la sección donde vamos a calcular. Si no, trabajamos siempre con las cargas muertas y vivas sin mayorar. Es una porquería, ¿no es cierto? Por no decir otra cosa, tener que ir con 2 análisis de cargas separados, pero no nos queda otro. Y hablar cuando llevamos a la formación. No, hay no. reglamento aprobado. Sí, pero este reglamento es bastante bueno. Yo estoy muy conforme con este reglamento. Es bastante más preciso y muy claro en lo que me gusta. Antes el reglamento alemán de la DIN, este es el del American Congress, del ACI, que es americano, y el otro era de la DIN. El otro era un reglamento muy teórico, de muchas ecuaciones, de muchas hipótesis, y de la cual hipótesis falsas por ahí, que se esforzaban para poder llegar a un resultado buscado. Este es mucho más práctico, es mucho más empírico. Así que uno lo ve mucho más. Y bueno, en nuestro cálculo tenemos nuestra resistencia nominal afectada por un valor de minoración de resistencia, ¿no? Es decir, al material lo castigamos disminuyendo su resistencia y a la carga la inflamos aumentando su carga. ¿Qué puede salir mal de ahí? Nada. Si decimos que nosotros resistimos menos y que encima
va a venir más carga de la que pensamos, teóricamente tiene que suceder muchas cosas malas para que se produzca una catástrofe. Entonces estamos muy cubiertos. Una consulta de una viga del trabajo integrado, digamos, está bueno lo que le pasó a él. Él tomó la viga del medio, no sé cómo era esta viga del medio, por ejemplo, si ustedes la viga del medio, la tomó simplemente apoyada, que es una viga que recibe la carga de toda la losa, y al ser simplemente apoyada el flector, ¿no es cierto? Uno tenían de tomar ahí continuo. Sí, porque tenían 2 tramos. Sí. ¿Tienen 2 tramos de viga? Es como si hubieran en el tráfico que había 1, 2, 3 vigas. Pero tiene 2 tramos, la viga tiene 2 tramos o un solo tramo. Sí, 2. Ah, bien. Es decir, nosotros podemos tener 2 tramos de viga. No, 1. ¿A un solo tramo? Sí. ¿Qué longitud tiene tu tramo? ¿Qué longitud tiene tu tramo? 5. Entonces son estas. Arriba. Estas, ¿sí? Sí, así es. Pero son 2 tramos. No, es esta de acá. Un tramo tiene 5. La de 2 tramos es esta de acá, que tiene una columna. ¿Puede ser que tiene columna? Sí. Es simplemente apoyada. Un solo tramo de 5 metros. Yo tomé la del medio porque Él tomó esta. Está bien. Escúchame. La carga de la losa cae. De toda la losa. ¿Sí? La losa trabaja así. ¿Cómo armaste tu losa? En el práctico está así, la losa trabaja entre viga y viga, así, exactamente así. Así trabaja la O losa. sea, esta simplemente apoyada. Así. Bueno, el flector que él me está dando es tan grande que le pide doblemente armada y entra en la tabla de doble armadura y tampoco encuentra el coeficiente como para resolverla. Ahí ya va a tener que redimensionar la viga, porque lo que nos está diciendo ahí esa tabla es que ni aún con doble armadura va a poder soportar la compresión que tiene esa viga. ¿Cuánto tenés de ancho y de...? Nada, probablemente te... ¿Y cuánto tiene de largo la viga? 5. Cuando vamos a hacer una viga simplemente apoyada, la altura tiene que ser el 10% de la luz, más o menos. Es decir, si tenemos 5 metros, la altura tiene que ser 50 centímetros mínimo. Eso por una cuestión de resistencia, porque por deformación, ustedes tienen una altura de deformación. Sí, de la tablita. A ver, ahí vamos. Ay, después uno dimensionante. Sí, tú dices todo el procedimiento puesto, pero hiciste el dimensionamiento. No, pero yo me refiero si hiciste el dimensionamiento para sacar las armaduras de la vida. No, pues hiciste análisis
siempre calculamos la altura de cualquier elemento por deformación y por resistencia. La altura mínima por deformación estaba dada por una tablita que ustedes tienen y que divide la luz dividido un coeficiente. ¿Qué nos garantiza esa altura mínima de deformación? Nos garantiza que este elemento, digamos, si tenemos una viga simplemente apoyada, que la deformada que tenga este elemento esté limitada a un valor que sea aceptable para el uso corriente. ¿Cierto? Nos dice, bueno, la altura mínima por deformación nos puede decir que sea 30 centímetros. Vamos a decir, tenemos una viga de 20 por 30. Estoy hablando sobre un cuerpo. Entonces, ¿qué nos garantiza este 30 que obtuvimos por la tablita? Que en servicio este elemento se comporte de manera adecuada, que no tenga muchas vibraciones, porque no es bueno caminar en un entrepiso que uno sienta que vibra. No es buena la sensación humana, no nos gusta que tenga movimiento el elemento. Por eso es que ya por deformación nos ponen una altura mínima. Pero después tenemos que determinar por resistencia el valor de D. Que era K sub D por la raíz cuadrada del momento nominal sobre el W. Este D es por resistencia. ¿Por qué? Porque está en función de la solicitación. Esta solicitación la calculamos en función de las cargas muertas y vivas mayoradas. Y probablemente por resistencia nos dé una altura de 50. Sí, porque yo había usado en la tabla donde dice simplemente apoyado, es de sobre 16, dice 500 centímetros sobre 16, medio 31. 31, perfecto. Esa altura que él obtuvo de 31 es una altura para que en el servicio funcione. Pero por la solicitación que tiene, evidentemente cuando entró en la tabla, que él dijo, bueno, voy a hacerla doblemente armada porque era buena la solicitación. Entró en la doblemente armada y tampoco le encontró un evidente. Quiere decir que ya ni aún con estos 30 no nos alcanza para resolver este momento nominal, porque este sector comprimido acá, que está comprimido acá, ni aún colocándole armadura no resiste. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, generalmente uno, adoptando un K sub D, ¿y cómo adoptar un K sub D? Se lo adopta en función de la deformación del acero que uno quiera. ¿Cierto? Entonces, en función de qué deformación del acero, uno elige un K sub D y determina el D para esa deformación del acero y para esta solicitación. Que seguramente le va a decir, no, en vez de 30, está bien, 30 era para deformación, pero para resistir, adopte 50, adopte 60. ¿Entendieron? Nosotros debemos verificar esas dos instancias, resistencia y deformación. Por eso es que primero hagan una altura mínima por deformación. Que después no quiere decir que esa sea la altura que vaya a tener la viga. Es la mínima. Distinto hubiese sido que si acá el momento nominal hubiese sido tan bajito que el D nos daba 20. Que podría ser eso también en el caso, que nos dé 20. Pero en ese caso, aún con 20, aunque resista 20, ese elemento cuando lo construyamos va a tener mucha deformación, porque ahí nos está diciendo el reglamento, miren, por deformación tiene que tener 30. Por eso es que siempre tenemos que comparar estas dos alturas y adoptar la mayor. Hay muchos preocupados porque hicieron así, adoptaron 30, hicieron el análisis de carga y como el compañero ya empezó a resolver y no les da, pero no se preocupen. No. Sigan de largo con ese análisis de carga. Claro, quizás lo modifican para hacer el dimensionamiento de la viga, ¿sí?
de este trabajo es eso, que se golpeen la frente. Pero claro, porque si no nos aprenden, la única manera de aprender es esta. Porque así surgen las preguntas y así ustedes recién van a comprender. Y es la forma en la que relaciona. Nosotros siempre le damos un ejercicio que lo hicimos, lo probamos y sabemos que corre fácil. Pero eso no es lo habitual. En el parcial, seguramente el ejercicio no les va a fallar porque ya fue probado, ya lo han resuelto y va a funcionar, no va a tener este problema. Pero lo interesante es que tengan este problema resolviendo, haciendo trabajo. Igual, lo cotidiano, si ustedes se dedican a esto, es que todo esto lo van haciendo en una planilla automatizada y que obviamente si se dan cuenta que tienen que cambiar, cambian un valor y ya cambia todo, digamos, pero como todavía ustedes no van a salir de acá a calcular en masas, vigas, losas. Hoy con los software que hay es peligroso, digamos, porque cuando los chicos que calculaban y arrancaban con los software, enseguida se mandaban a probar muchas opciones, tenían una cantidad de opciones dando vueltas y en la cabeza no sabían qué era lo que estaban siempre es bueno, los software facilitan muchísimo la posibilidad de poder optar por diferentes alternativas. Pero siempre es bueno tener una revisión manual al final del cálculo, siempre. Chicos, ¿cómo estamos? ¿Tienen más preguntas, más consultas? Sí. Ahora el trabajo práctico, ¿sí? Vayan pasando de a uno, le vamos a poner un visado al trabajito hasta donde llegaron, ¿sí? Y bueno, por favor estén atentos al Facebook de la cátedra que le vamos a avisar si arrancan todos juntos o si arrancan por tramos, ¿sí? Obviamente si tienen un apellido con N y L, vengan a las 5 de la tarde porque no sabemos dónde es la mitad de la lista. Pero si tienen un apellido con Z, vengan.